Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Noches de Terror. Yo soy Salva Valero y esta noche me acompaña una vez más Edurne Leite. Edurne, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. ¿Qué te voy a contar aparte de lo que no sepas ya, ¿no? Que es un placer volver a estar otra noche contigo charlando sobre temas escalofriantes. Aunque siempre exactamente el motivo de nuestros encuentros tenga que ver con cosas algo diabólicas o sádicas, ¿no? En este caso nos vamos más a lo sádico. Sí, totalmente, 100%. Y se incorpora también en Noches de Terror Rubén Herreros. Rubén, muy buenas noches y bienvenido a este programa. Hola, buenas noches, Salva, Edurne. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Bueno, seguramente muchos conocerán a Rubén ya que estuvo este verano en Horror Night, programa número 10, que recomiendo que escuchen, así como en Late Night, en Noches de Miedo y en el nuevo programa de cine de terror titulado Noche de Demonios, ya disponible en iVoox. Pues sí, la verdad es que últimamente estoy ahí ocupado con las tareas del podcast y así que nada, yo encantado de estar aquí y aportar mi granito de arena. Bueno, Rubén, le comentaba a Edurne que esta vez el motivo de la reunión, y en este caso incluirte a ti, es para un tema bastante escabroso. Vamos a hablar esta noche, en Noches de Terror, de un personaje real llamado el asesino del caramelo. Terrorífico, ¿eh? La imaginación ya vuela con ese título. Y os prometo que tiene su significado y su porqué, ¿no? Porque este asesino se llamaba el asesino del caramelo. Antes de conocer su historia, me gustaría que habláramos de una fotografía. Además, en nuestro caso ha sido el pistoletazo de salida para investigar, para buscar una imagen perturbadora, desagradable, irritable, y que define seguramente el pánico de las muchas víctimas que cayeron en manos de este señor. Antes de conocer la historia, Edurne, a mí me gustaría que transmitieses a los oyentes de Noches de Terror qué transmite, qué te expresa esa imagen, qué vemos en ella y qué hizo, ¿no?, que llamara tu atención de querer conocer más sobre este asesino, Dean Corr. Pues mira, yo creo que el sentimiento que más expresa esa fotografía cuando la ves de primeras es agonía. Yo creo que es el sentimiento más característico. Y fíjate que tú, al haber descrito la foto, uno pensaría, ¡buah!, pues tendrá que aparecer algo súper terrorífico, monstruoso, y simplemente se ve a una persona, a un chico joven, que está temiendo por su vida, algo le está pasando, está siendo amenazado por algo, por alguien, y ese sufrimiento que está teniendo en ese momento te lo está transmitiendo a ti. Y yo creo que es esa la palabra, yo creo que es agonía. Comentabas persona joven, yo incluso pienso que podría ser alguien no superior a los 15 años. Eso es, de ahí no pasa. Bastante de 15, jovencito. eso es. ¿Cómo definirías, Rubén, la expresión de la cara de ese niño joven que vemos en la fotografía? Pues sí, como bien dices, parece ser un muchacho de unos 13, 14 años y la cara, yo creo que es la cara del más puro terror, el saber que vas a morir y no hay vuelta atrás, ¿no? Ese último momento en el que te queda el último suspiro de vida y que no hay nada que hay que hacer para que salve tu vida, ¿no? El niño está agachado como agazapado entre un rincón pequeño y el asesino lo observa como diciéndole, de aquí no vas a salir. Además, luego hablaremos de ello, ¿no? Pero a este asesino le gustaba también tomar incluso fotografías, ¿no?, de las torturas y vejaciones a las que sometía a estas jóvenes víctimas. Hay un dato también bastante escalofriante de esta fotografía, y es que se sigue sin identificar la persona que estamos viendo. Es decir, encima es una víctima desconocida. Eso yo creo que tiene que dar todavía mucho más miedo, ¿no? De saber que es una persona que fue retratada poco antes de morir y que lo matasen y que a día de hoy nunca se sepa qué persona era. Bueno, pues vamos a retomar lo que es la cronología de la historia, es decir, nos vamos hacia atrás antes de ser tomada esta fotografía y cuéntanos, Edurne, cómo empieza, ¿no?, las hazañas de este asesino.
Pues todo nos tenemos que remontar a los años 70 en Houston, en Texas, y más concretamente al barrio de Heights, que era pues un barrio de clase obrera que tenía pues sus características tiendas de pues tipo lavanderías, pues ya te digo, pues los típicos puestecitos de la gente de clase media, ¿no? Y un ambiente que estaba pues también, como no, en los 70 rodeado con el tema de la droga, ¿no? Entonces tenemos ese ámbito donde lo que va a hacer que de alguna manera sirva para avanzar un poco la historia y llegar al tema de la fotografía que hemos utilizado como introducción, es que un año más tarde, en el 71, comiencen a desaparecer unos chavales, y a raíz de esas desapariciones, que no se intentó buscar el porqué, y a que los familiares que echaron en falta y denunciaron esas desapariciones, se movió un poco el asunto hasta que se fue destapando toda esta truculenta historia. Y el problema que había con estos muchachos desaparecidos es que la policía se conformó con las evidencias que tenía en mano y no siguió investigando el caso, porque muchos de los chicos desaparecidos ya habían desaparecido en ocasiones anteriores, durante varios días, incluso semanas, y posteriormente aparecían bajo los efectos de las drogas. Entonces la policía hizo caso omiso a las desapariciones y dejó pasar por alto todas las denuncias de los familiares, y llegaron a pasar meses, incluso años, y las víctimas seguían sin aparecer. La cuestión es que la familia lo que hizo fue insistir, porque la familia veía que no podía ser normal que lo achacaran a una simple desaparición cuando muchos se habían largado sin haber cogido ropa, sin dinero. Entonces era imposible para ellos pensar que se habían largado a otra ciudad para buscar pues oportunidades laborales, etcétera, y además que eran jóvenes, entonces no era lógico. Entonces, a pesar de que seguían insistiendo, la policía no hacía nada, hasta que en el 73 la policía recibe una llamada que les hace cambiar el chip y decir, aquí hay que investigar. Sí, además que esas desapariciones que comentáis también tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que son tiempos de una economía algo precaria, y todos estos jóvenes pues deambulaban, ¿no?, por la ciudad sin un futuro muy prometedor, ¿no? De ahí que se achacase que algunos quizás se hubiesen fugado para encontrar un mejor destino para sus vidas. Comentabas, Edurne, que una llamada es la que enciende los motores de la sospecha, ¿no? Eso es, o sea, pasan los años, las desapariciones suceden en el 71, pero claro, la policía no hace nada, la familia insiste, se organizan incluso distintas familias para intentar pedir que investiguen, que no pueden darlo por una simple huida, y hasta que, ya te digo, tiene que llegar el 8 de agosto del 73 para que la policía reciba una llamada que les ponga en alerta, una llamada de un joven de 17 años que les llama muy alterado diciendo que ha asesinado a un amigo. Y la llamada destapó la olla a presión de lo que había sucedido con los chicos desaparecidos, ¿no? Porque al llegar la policía a la casa donde había sido la llamada, encontraron a un chico en la acera junto a una chica, y el chico era Wayne Hanley, era el cómplice de Dean Cole, y decía que le había pegado varios tiros. Y la policía, al entrar, lo encontró desnudo y una especie de mesa de tortura donde había tenido preso a Wayne Hanley. Y este les contó que había ido a la casa de Dean Cole junto a una chica y otro amigo, y Dean Cole, al no conocer a las otras dos personas, después de fumar marihuana y otras sustancias de drogas, quedaron inconscientes y los ató. Y al despertar le dijo a su amigo Wayne que por qué había ido con esas dos personas, que eran desconocidos, no tenían por qué estar ahí, y le obligó mientras le apuntaba con una pistola, le dijo que tenía que deshacerse de esas dos personas. Entonces Wayne, bajo la presión de la amenaza de Dean, le dijo que sí, que los iba a matar. Y entonces Dean le obligó a violar a la chica y después a matarla. Y mientras Dean Cole se desnudaba para violar al chico, este amigo Wayne cogió la pistola y le apuntó con el arma y le pegó 6 disparos. Tenemos, por lo tanto, aquí un giro
innovador, ¿no? O curioso. Es decir, la policía esas desapariciones por ahora pues no le encuentra ningún nexo en común, no está pensando para nada de que existe un asesino, de que es alguien que se está cargando, ¿no? a los jovencitos del lugar, y de repente, antes incluso de existir la sospecha de un asesino, aparece, o mediante esta llamada, tienen el cadáver del asesino, es decir, antes incluso de pensar, ¿no? que existía. Y justamente lo mata uno de los cómplices, o él mismo, ¿no? Se define como cómplice de este señor, que además ha habido ahí como una discusión, ya que Core pues ha pedido que matase a una pareja, o que se encargase cada uno de los miembros de esta pareja, ¿no? Sí, lo que pasa es que la complicidad, digamos, de en este caso Wayne con Dean Core se ve después cuando Wayne da el testimonio de lo sucedido, ya no solo de lo que pasó en esa casa, de lo que le pasó a él, porque en ese momento era una persona que se había intentado defender de un agresor. Entonces ahí no casas el hecho de que pueda estar teniendo una complicidad con él, simplemente es un conocido que ha venido con otros dos a la casa de un amigo, donde era habitual que te pudieses presentar de forma sin avisar, y que de repente las cosas se tuercen y sucede lo que sucede, que todo era porque Dean tenía una mentalidad de que organizaba fiestas cuando conoció a Wayne y cuando conoció también a otro chico, David, que eran los tres muy amigos, organizaban fiestas y ahí podía invitar a cualquiera del vecindario, mientras no fuesen extraños para Dean, que fue aquello lo que le molestó, y por eso pasó esto. Lo que pasa es que cuando la policía llega, después de recibir esta llamada, se encuentran a Wayne, que está en las afueras de la casa con las otras dos víctimas que habían salido ya ilesas, y se encuentran el cuerpo de Dean dentro, pues entonces él cuenta lo sucedido, pero aparte ya empieza a tirar más de la manta. Y empieza a decir, no, que aparte de lo que esto ha pasado, yo me siento culpable por otra serie de cosas que se remontan hace 3 años. Es decir, estamos en el 73 cuando Wayne dice esto, lo que le había pasado, y encima está echando la vista atrás a que ha cometido delitos con la víctima, Codín, la persona a la que había matado, supuestamente en defensa propia, y que había cometido con él 3 años antes más crímenes. Por lo tanto, hay una amistad de este señor con 2 personas más. Los 3 organizaban fiestas que además casi siempre todos los invitados eran personas masculinas. Tengo entendido que parte también de la ira de Dean, ¿no? Y de querer lastimar a esta pareja es porque no le gustaba recibir en su casa visitas de mujeres, ¿no? Como que solo quería hombres para su fiesta, ya que era homosexual. Y bueno, ¿en estas fiestas ya ocurrían los crímenes o eran paralelo? Es que luego el propio Wayne comenta que en un principio, cuando se encuentran estos 3 personajes, Wayne por un lado, David por otro y Dean por otro lado, cuando hacen las primeras fiestas eran por la cosa muy inofensiva, es decir, se juntaban varios chicos, estaban ahí, venga, cervezas, venga, nos drogamos un poco, esnifamos pegamento y tal y cual, y nos lo pasamos muy bien. Pero con el tiempo la situación fue degenerando hasta el punto de que Dean de alguna manera manipulaba, porque Dean era el mayor de los 3, o sea, formaban un triángulo un poco extraño, porque era una persona de 30 años vinculada a una estrecha amistad a otras 2 personas que eran entre 14 y 15 años, algo que también en el vecindario llamaba mucho la atención, aunque por separado cada uno de ellos no tenía pinta de ser ningún sospechoso de ninguna clase, eran estudiantes que habían sacado buenas notas, se portaban bien, para nada se identificaban como la gran mayoría de los jóvenes de ese vecindario. La cuestión es que en esas fiestas con el tiempo se degeneró en el sentido de que Dean les decía a David y a Wayne que trajeran niños, los envolvió de alguna manera en un secuestro de jóvenes, los hacía traer a esas fiestas, incluso les ofrecía a Dean a David y a Wayne dinero por traer a esos chavales jóvenes, y luego ahí es cuando los abusaba sexualmente de ellos, y Wayne y David pasaron de ser simples observadores de lo que Dean hacía a participar, de tal manera que muchas veces ellos mismos se deshacían de los cuerpos que Dean abusaba y torturaba. Pero sin embargo,
ellos eran cómplices, pues eso, de enterrar los cadáveres, de hacer que desaparecieran, pero supuestamente el ejecutor de estas muertes, que son hasta incluso 40, ¿verdad? Era Dean. Sí, lo que pasa que Dean, yo creo que por ser una mentalidad, digamos, más dominante y las otras dos más sumisas, y sobre todo por la juventud que tenían, de alguna manera los hacía sentir tan comprometidos como culpables de los crímenes que Dean ejecutaba. O sea, no sé, los hacía que, vale, los enterrase, se deshiciese de los cadáveres, etcétera, de una manera de... Ellos no eran quienes los cometían igual directamente, pero como los involucraba hasta tal punto, pues los hacía ya cómplices. Cómplices que al final uno de ellos fue el que quitó la vida a este asesino. Pero ¿qué sabemos de Dean Corr? ¿Cuál es su origen? A ver si podemos entender un poco esa sádica, ¿no? Manera, ¿no?, que tiene de matar a estos jovencitos. ¿Qué sabemos de su origen, Rubén? Pues la verdad es que el origen no da muchas pistas de por qué se volvió así, porque era un chico bastante modelo en el barrio, sacaba buenas notas, ayudaba con el negocio familiar de los caramelos, porque la madre tenía un negocio de caramelos en el garaje. También la madre se divorció en 3 ocasiones, lo cual hizo que uno de los exmaridos se quedara el negocio de los caramelos y la madre tuviera que independizarse en el negocio de los caramelos. Entonces Dean Corr tuvo que dejar los estudios y se puso a trabajar en el negocio con la madre. Después fue al ejército y estuvo 10 meses y tuvo que abandonarlo porque tenía problemas de corazón y no podía realizar ejercicios físicos, y también empezó a aflorar su homosexualidad, y la gente del cuartel, pues al ver eso, pues decidieron echarle de ahí. Efectivamente, nació con un soplo al corazón, eso hizo que no pudiera practicar deporte, ya incluso desde pequeño, lo cual para él ya le creó una cierta frustración, ¿no? Porque le gustaba mucho el deporte y lo tenía prohibido. Sí, la verdad es que de niño nunca pudo jugar con sus amigos, era un niño muy formal que estaba en casa y nunca llamaba a nadie, era siempre él quien recibía las llamadas de los niños. Y su madre, si le dejaba ir, bien, y si no, también. Era un niño muy conformista, pero era un buen chico y nunca íbamos a imaginar que se convertiría en un asesino de tal calibre como lo hizo. Como se suele decir, ¿no? Un buen vecino, muy amable con todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad es que parecía el yerno ideal. Eso es, al final Dean tuvo la fama que luego fue adquiriendo ayudando a su madre en el negocio. Antes de que lo dejase, era precisamente de ir regalando, aparte de ayudar a la madre, regalando a los niños o a los más jóvenes del barrio caramelos, ¿no? Y fue así como fue adquiriendo el apodo de Candyman. Algo que luego con el tiempo los vecinos también veían mal, porque decían, joder, una persona que ya tenía cerca de la treintena, que siempre estuviese rodeado de niños, no lo veían muy normal. Y una persona a la que no se le conocía pareja ni nada. Entonces siempre despertó cierta suspicacia en el vecindario. Yo de todas maneras, yo pienso que por muy modélico que pareciera Dean, yo creo que las 3 cosas que también Rubén ha comentado fueron las que desencadenaron de alguna manera el que luego tuviese toda esta turbia personalidad, ¿no? El hecho de que tuviese una familia desestructurada, los 3 divorcios por los que pasó la madre, una madre que también era muy opresiva, es decir, le dejaba salir con los amigos cuando quisiera. La madre en algún momento llegó a decir que Dean siempre llegaría a hacer lo que ella dijera, fuese lo que fuese. El hecho de tener un padre también muy estricto, que también a él y a su hermano los castigaba por cosas, hasta por tonterías. Él consideró que el que le echasen del ejército lo sufrió como un rechazo por el tema de su demostrada homosexualidad y el hecho de que tuviese el problema cardíaco. Y luego cuando su madre se marchó, porque era una persona que siempre había estado bajo el ala de la madre, una madre muy opresiva, que cuando después de que se divorcia por 3ª vez coge y se marcha y deja el negocio se va a pique y Dean se ve solo, es como, ¿y ahora yo qué hago? Si nunca he tenido que valerme yo por mí mismo, si siempre he estado bajo lo que mi madre me decía y me ordenaba. Yo creo que la mezcla de todo eso fue lo que hizo de alguna manera desestructurar su personalidad o hacer que emergiese todo lo que desencadenó después, porque de ahí fue cuando empezó a organizar las fiestas, la vinculación con los otros 2 chavales de los que se hizo demasiado amigo, las drogas y todo el trajín que vino después.
Claro, imagino que también el hecho de que él fuera expulsado del ejército por su tendencia sexual quizás le haría crear cierta represión sexual a la hora de considerar, ¿no? que era como no debía de ser, y a lo mejor eso hizo que no pudiera fluir una sexualidad pues libre, ¿no? de tabúes y de discriminación, ¿no? A lo mejor todo eso, como que su fantasía sexual como que se fue oscureciendo, ¿no? Se fue enturbiando y pasó a entremezclarse, ¿no? Con esos instintos asesinos. Supongo que también el hecho de que no pudiera practicar deporte, hubiera tenido ese soplo del corazón, ya sabemos, ¿no? Lo crueles que son los niños en la infancia, y a lo mejor el sentirse excluido y el que no pudiera jugar con ellos, eso yo creo que también lo tuvo que perturbar bastante. No sé vosotros qué opináis. Sí, como bien dices, todo lo que no pudo hacer de niño, esa represión que tenía él dentro, se ve muy bien reflejada luego en las torturas que le hacía a las víctimas, ¿no? Porque, claro, como no pudo jugar con los niños, ahí se creó un trauma, y luego a la hora de idear los secuestros, a las víctimas las sometía a vejaciones, todo tipo de torturas y mutilaciones, y claro, pues yo creo que los niños pagaron la frustración que él sentía de cuando era pequeño. Además tenemos que decir que es uno de los asesinos más violentos, ¿no? En cuanto a esas vejaciones o torturas. ¿Cuáles serían las características de este asesino del caramelo en cuanto a sus crímenes? Pues la verdad es que cuando los secuestraba, los ataba en una especie de una tabla que había inventado él con varios agujeros, donde las víctimas metían las manos y las ataba de pies y manos, y las sometía a amputaciones de dedos, les perforaba el ano con varillas metálicas en forma de dildos, se las dejaba durante horas ahí metidas, les hacía cortes con tijeras y cuchillos, y con un martillo también les golpeaba y les rompía piernas, brazos, el omóplato. Torturas bastante fuertes, y ya cuando las jóvenes víctimas estaban agonizando, les pegaba un tiro o las ahorcaba. Todo esto además siendo sometidos a continuas violaciones. Sí, la verdad es que sí. Imagínate los pobres niños lo que tuvieron que sufrir después de estar encerrados en la casa de Dingol. Además unos abusos sexuales, como comentamos, tremendamente violentos. Con la mano le arrancaba el vello púbico a las víctimas mientras los penetraba, ¿no? O sea que es bastante fuerte. Además los tenía incluso retenidos durante 3 o 4 días. Por lo tanto era una tortura que llegaba a durar días. Y espérate, porque aparte de que si ya es fuerte el hecho de cómo los trató y cómo los torturó y los violó, luego es que encima tenía guasa el cómo se deshizo luego de esos cuerpos, porque claro, él cometió todas esas torturas y los cuerpos nunca se llegaron a saber dónde narices estaban. De hecho, cuando entran en la casa, cuando Wayne les llama y le comenta que se había matado a Dean, en ese momento registran la casa y dicen, pues si hay esto, porque encontraron las tablas con las esposas donde poder sujetar e inmovilizar a las víctimas, encontraron eso, pero ningún rastro de ningún cadáver. Todo fue porque Wayne luego les dijo a la policía que les diría dónde estaban esos cuerpos, y cuando los localizan enterrados, o cuando excavan en un granero que tenía Dean donde guardaba embarcaciones y demás, bajo la cal viva, que fue ahí donde los enterró los cuerpos estaban metidos en bolsas de plástico emulando la forma de un caramelo, porque los extremos estaban atados, y es como, fíjate, ¿no? Ya no solamente lo que hizo pasar a esas víctimas en vida, sino luego también la forma en cómo se deshizo de los cuerpos. Efectivamente, los mismos rollos de plástico transparente que utilizaba para la fabricación de estos caramelos era el mismo material con el que utilizaba para envolver a sus víctimas, y como tú bien dices, ataba los extremos dejando un pedazo de fuera en cada uno. A mí me pareció increíble. Y ya no solo eso, sino el hecho que luego a mí me pareció curioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando leí que los cuerpos
dieron con la cal viva y demás, lo primero que pensé, bueno, pues qué raro, ¿no? Que igual el cuerpo no se hubiese deshecho, porque muchas veces pensamos cuando leemos de que la gente ha intentado disolver los cuerpos en cal o en ácido y dices, pues qué raro, ¿no? Que hubiese todavía restos. Y a raíz de eso pues me he informado y así a modo curioso he sabido que el tema de la cal, por lo menos yo no lo conocía, no suele disolver la totalidad de lo que es el cuerpo, sí hace de forma inmediata lo que son los músculos, tendones y nervios, pero los huesos no. Para que los huesos fuesen desapareciendo tendrían que haber sido sometidos a una temperatura de 980 grados, entonces lo que sería a nivel crematorio y tal. Pero ya te digo, que aparezcan los cuerpos y muchos en estado de descomposición y en esas características envueltos así como un caramelo, es que ya tiene mucha tela. Además, hubo algunos cadáveres que ni siquiera se podían llegar a identificar porque, como comentaba Rubén, pues trituraba incluso partes del cuerpo, amputaba, como hemos comentado, los genitales, estrangulaba, que era la manera, cortes con cuchillos, tijeras, golpeados con martillos, es decir, que los dejaba totalmente hechos, pues, como decía Edurne, la guasa, ¿no? En este caso macabra, de emular grandes caramelos. Sí, la verdad es que encontraron unos 30 cadáveres, alrededor de 30, pero se estipula que hubo alrededor de 50 o 60, porque en esa época en que hubo tantos desaparecidos, a la hora de excavar y encontrar los cadáveres, debido al poco presupuesto de la policía, no siguieron excavando. Entonces se supone que hay bastantes más víctimas que todavía están sin encontrar, simplemente por el hecho de haber capturado ya al asesino. Como lo cogieron sin vida y a los cómplices se confesaron culpables en aquel momento, la policía ya dio por cerrado el caso y no siguió buscando más cadáveres, pero se supone que hoy en día todavía deben de estar por ahí enterrados en alguna parte. De hecho, tengo entendido, Rubén, que ha habido cuerpos que hace apenas años que se han encontrado. Sí, como acabo de decir, hay tantos cadáveres por ahí escondidos por la zona donde vivía Dean Cole, y claro, hoy en día si hay obras por el lugar, algunas excavaciones, pues salen cadáveres y se suponen que eran de este asesino de aquella época. ¿Y todas estas víctimas de Dean Cole eran reclutadas por los cómplices? No siempre, porque Dean Cole tenía bastante labia y don de palabra con los jóvenes. Y por ejemplo, un chico de 14 años, Danny Yates, y su amigo James, los secuestró el 15 de diciembre y los reclutó de una manifestación religiosa, ¿no? Después los violó y los asesinó. También después, en el 30 de enero del 71, otro chico llamado Donald Waldrop, de 15 años, y su hermano Jerry iban rumbo a la bolera, y también Dean Cole se encontró con ellos y les convenció de que les iba a dar algún regalo o algún caramelo, y también los capturó y los violó. Verdaderamente aterrador, por ejemplo, el caso de Jeffrey Conen, de 18 años de edad, que él estaba haciendo autostop, ¿no? Cuando se cruzó con este asesino, cuando empieza, ¿no?, Dean a mantener la conversación, le regala, es casi como un ritual macabro, el regalarle o el darle caramelos realizados por él mismo para estos jóvenes, ¿no? Bien sea, por ejemplo, en este caso, pues de camino hacia un trayecto que hubo un desvío, ¿no? Lo llevaría a su casa. Creo que incluso fue muchas veces también, pues invitándolos a tomar alguna cerveza o cualquier tipo de excusa, ¿no?, para que entraran en el interior de la casa. Es ahí ya cuando casi siempre Dean los golpeaba en la cabeza para dejarlos inconscientes, y una vez volvían a despertar, pues ya estaban amarrados o agarrados, ¿no?, por esta tabla de madera que comentabais, y ahí es donde ya pues Cor se ensañaba, ¿no?, y los violaba repetidamente.
Es lo que tenía, ¿no? Aparte de ese carisma y esa labia, el hecho de convencerlos, ¿no? Porque ¿quién iba a sospechar de él, ¿no? Una persona aparentemente modélica, que no se parecía al resto de los jóvenes de esta zona de Houston y de ese emblemático barrio del que él era. Entonces era lógico, se terminaban por confiar y al final Dean tenía la típica actitud de un depredador. Los engañaba, los conseguía embaucar y los llevaba a su terreno, y cuando ya los tenía en su casa ya hacía con ellos lo que quería. ¿Algún caso, Edurne, en particular de las víctimas que a ti te haya llamado la atención, ¿no? De la forma de embaucar de Dean o de cómo se producía su muerte? No, a mí lo que me llamaba más la atención es al final esa forma, ¿no? El hecho de que nunca llegase a sospechar nadie de él por lo típico que sucede, ¿no? Por esa personalidad tan buena, muchas veces ayudando al vecindario, y que a pesar de eso, pues luego consiguiese convencer a sus víctimas presentándose como el buen vecino que era, y luego pues dar la sorpresa de que luego no era tal la bondad que tenía, ¿no? Es lo que me sorprende. Y luego el tema también de los caramelos, siempre con los niños, pero es eso, ¿no? Que a mí lo que me hace preguntarme, ¿no? El qué es lo que te lleva al final a tener que se te crucen los cables de tal manera y terminar haciendo estas barbaridades. Y que además, menos mal, ¿no? Que uno de los cómplices se rebeló contra él y destapó todo esto, ¿no? Porque hasta el momento, como comentamos, nadie se estaba percatando ni nadie sospechaba de todo lo que estaba pasando. Eso es, por eso supuso también un escándalo y un mezazo tremendo. Tú imagínate aquellas familias que pelearon por intentar que la policía investigara, de repente cuando sale todo a la luz dicen, ahí va, pero si es que encima son estos tres, los hemos tenido en el barrio y nunca habríamos dicho que estos están detrás de todo lo que ha pasado. Y no solamente eso, no se llegó luego por el tema de no tener dinero y no querer gastar recursos cuando ya se tenían a los culpables, pero muchos también pensaban y especulaban y decían, joder, en esa zona podía haber habido muchos más cadáveres porque había habido más desapariciones, pero ¿y si por un casual también Dean hubiese tenido a otro David y a otro Wayne en otra anterior ocasión, que hubiese tenido otros cómplices, que le hubiesen ayudado a secuestrar a gente, a matarlos, y se hubiese deshecho también de aquellos cómplices? Vete tú a saber, porque si ya lo hizo una vez, ¿por qué no hacerlo más? ¿Desde qué momento, no? Él empezó a matar, se desconoce, ¿no? ¿Quién sabe? Eso es, con tantas incógnitas. Escalofriante, chicos, escalofriante, macabro, sobre todo el tema, ¿no? De que fabricase caramelos y acabase tan perturbado que con restos de las víctimas pues hiciera caramelos mucho más grandes y los escondiese, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y sobre todo bajo esa fachada de hombre formal, cordial, buen vecino, y que en su casa pues ocultó horrores y torturas que en algunos casos se prolongaban hasta incluso días. Espeluznante, ¿no? Es otro tipo de terror, un terror más humano y devastador. La típica historia que te deja con mal cuerpo y que una vez más demuestra que la realidad supera 1000 veces más a la ficción. Sin duda, en estos días siguientes, si nos ofrecen un caramelo, creo que vamos a declinarlo, ¿eh? Me da que sí. Edurne, como siempre, un placer. Muchas gracias. El placer siempre mío, Salva. Gracias a ti. Rubén, muchas gracias y bienvenido a Noches de Terror. Muchas gracias, y os voy a dejar con un consejo. Nunca aceptéis caramelos de un extraño. Hola, me llamo Mar y esto que voy a contaros pasó hace unos 11 años en un pueblo de la comarca de Teberga, en Asturias, donde habíamos ido mi marido, mi hijo, que entonces tenía 6 años, y yo, a pasar unos días de vacaciones en julio en una casita rural que además acababan de abrir ese mismo año. Había sido una antigua casa que habían rehabilitado y habían hecho que tenían una primera planta que era pues una especie de cocina americana con comedor, y una segunda planta que eran los dormitorios.
Los tres apartamentos tenían a la entrada un pequeño porche con una mesita y unas sillas, y estaba justo la mesita y las sillas delante de una pequeña ventana, y luego la puerta, que era una puerta de madera antigua, con unas cerraduras de estas grandes, que se abría con una llave de pueblo, de hierro, fuerte, grande. Bueno, todo esto os lo cuento y veréis luego el motivo por el que doy estos detalles. Bueno, pues nosotros llegamos allí con toda normalidad. Ya os digo que el apartamento lo acababan de estrenar, lo habían ocupado únicamente esa Semana Santa anterior, y luego llegamos nosotros. Aquello estaba perfecto, precioso. Eso sí, estábamos en la última calle del pueblo, ya pegados al monte, y bueno, pues dio la casualidad que como suele pasar a veces en Asturias, nos pilló una ola de frío, días de lluvia y tal. Bueno, pues yo lo primero que recuerdo es que ya nada más entrar, cuando esa primera noche, tanto mi marido como yo tuvimos pesadillas. Yo no me acuerdo qué fue exactamente lo que yo soñé, pero sí soñé que me levanté como con una sensación desagradable, pero tampoco puedo achacar esto a que fuera realmente porque allí pasara nada. Bueno, pues estuvimos allí ese primer día, salimos a mediodía, estuvimos dando vueltas por allí, volvimos a la casa a comer. Como mi hijo además era pequeño, solía dormir siesta. Y bueno, pues ese primer día, ya os digo, no hubo nada, fue todo normal. A la mañana siguiente, mi hijo solía madrugar y entonces se levantó pronto, se bajó abajo, mi marido la acompañó, y mientras mi hijo se puso pues a desayunar viendo la tele, unos dibujos, pues mi marido se salió fuera a fumar y a leer el libro que en ese momento estaba leyendo, al porche, a la mesita esta que os he contado, y cerró la puerta con el pestillo, porque la puerta no tenía la llave echada, simplemente con el pestillo se podía cerrar y luego simplemente empujando se abría. Yo me había quedado arriba leyendo y recuerdo que al cabo de un rato me llamó mi hijo desde abajo. Yo bajé las escaleras y me encontré con que mi hijo estaba sentado delante de la tele y me dijo que papá no podía entrar. Entonces mi marido desde fuera, desde la ventana, me dijo: ábreme, que pues me he quedado aquí fuera. Y eso es lo chocante, porque cuando yo fui a abrir la puerta no estaba echada con el pestillo, la puerta estaba echada con las 2 vueltas de llave, que como os comento era una llave pesada, de estas de pueblo, de hierro fuerte, que costaba. O sea, el niño, aparte de que tenía 6 años y no sabría manejar puertas, no sabía abrir una cerradura, me refiero, aún menos una de esa envergadura, que no era una cerradura sencilla. Y luego lo mejor es que mi marido, al lado de la puerta desde fuera, no había oído absolutamente nada de que se echara la llave. O sea, fue una cosa extrañísima. Yo doy las 2 vueltas de llave, entra mi marido y los dos nos ponemos a hablar de esto y nos quedamos a cuadros porque no le encontrábamos explicación. Claro, le preguntamos al niño: ¿tú has cerrado la puerta? Y el niño dijo que no, que él estaba ahí viendo los dibujos y que de pronto su padre le había dicho que no podía entrar y que me llamara. Bueno, pues eso fue lo primero. Por supuesto, le intentamos dar las explicaciones que hubiera, lo que fueras, y inmediatamente pues ya cogimos, nos arreglamos para salir, para ver. Me acuerdo que hay una cueva muy bonita cerca y bueno, pues pasamos el día fuera. Ya por la tarde volvimos, seguía haciendo muy mal tiempo y ya después de comer llegamos y ya no salimos. Y al día siguiente, por la mañana, me acuerdo que ya nos habíamos arreglado y yo iba bajando la escalera con mi hijo de la mano, porque como además era pequeño, era una escalera de estas de madera, yo le llevaba de la mano. Bueno, pues cuando llegamos a la altura de la cocina, se escuchó perfectamente dentro de lo que era el vasar
pues como si alguien hubiera cogido un tenedor y con un tenedor hubiera golpeado en varios objetos a la vez. Un plin, 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 una cosa así. En ese momento mi hijo preguntó, fue lo primero que dijo, ¿qué ha sido eso? Y yo le respondí nada. No le quise dar importancia, salimos al porche, nos montamos en el coche, ya cuando arrancó mi marido, lo primero que le dije es, no sabes lo que me acaba de pasar ahí dentro. Y el niño lo ha oído. Estuvimos hablando del tema, nos parecía muy raro, tampoco le encontramos explicación a ese sonido, que además es que fue justo cuando llegábamos, no sé, como si quisiera llamar nuestra atención. Bueno, esto fue el martes y esa noche, martes o miércoles, ya no me acuerdo bien. Bueno, la cuestión es que esa misma noche mi hijo y yo nos acostamos pronto, mi marido se quedó en la planta de abajo viendo una película solo. Y a eso de las 12 de la noche, 12:01, abrió la ventana para fumar un cigarro y él escuchó al lado de donde él estaba cantar a unos niños, cánticos de niños. A eso de las 12, la 1 de la mañana, en un pueblo perdido de Asturias, lloviendo, sin un alma, y escuchó los sonidos de unos niños cantando. Bueno, pues cerró la ventana, aterrorizado, se subió para arriba y me lo contó a la mañana siguiente. Y entonces, al contármelo a la mañana siguiente, fue cuando ya nos planteamos, esto sí que es raro, o sea, aquí ya sí que están pasando cosas muy raras. O sea, además es como si la cosa por algún motivo se focalizara más en mi marido. O sea, le dejaron fuera realmente del apartamento esa vez. Luego lo de los cánticos de los niños también lo escuchó él. Era una cosa que ya francamente nos dio mal rollo. Y entonces ya me acuerdo que dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Hemos pagado el apartamento, es una semana entera, nos vamos a ir, ¿qué hacemos? No sabíamos qué hacer. La cuestión es que dijimos, mira, nos vamos a pasar el día fuera y ya iremos viendo qué hacemos. Y entonces nos fuimos y lo que pasó fue que nos olvidamos del tema. Volvíamos tarde, después de haber hecho cosas fuera, y se nos había ido por completo de la cabeza, pero por completo, hasta el punto de que terminamos allí la semana, nos volvimos el domingo para Madrid, no hablamos del tema, se nos había, ya no digo olvidado, se nos había como borrado de la mente. Además no volvió a pasar absolutamente nada. Y lo curioso fue cuando llegamos y pusimos las fotos. Habíamos hecho las fotos con una cámara digital y las pusimos en la tele, lo típico. Y entonces vimos que todas las fotos que se habían hecho en el apartamento, todas tenían cosas raras. Tenían orbes, que bueno, pueden ser de humedad, pero había otras fotos que no tenían orbes, tenían imágenes, tenían como si fueran reflejos cuando no había ningún reflejo. Como en una de las fotos, por ejemplo, se ve a mi hijo de pie en la escalera y se ve al lado como una especie como de regla, como el reflejo o como la imagen de una regla blanca. En otra aparece también, en un cuadro se ve también como una hoja, en fin, se ven cosas muy raras. En ninguna foto de ningún otro sitio, ya no solamente de ese viaje, sino de ningún viaje, nosotros hemos tenido y hemos visto ese tipo de cosas tan extrañas, de imágenes tan raras en las fotos. Ni nos ha pasado nunca nada, ni nos ha vuelto a pasar. O sea, esta es la historia tal y como pasó, ya os digo, hace 11 años. Así que espero que os haya gustado. Y sobre todo que si hay alguna explicación, porque nosotros nos encantaría conocerla, pues nos la podáis contar. Y un beso muy fuerte a todos y enhorabuena por el programa. Bueno, pues ya hemos escuchado la vivencia de Mar y como ella misma pide, pues sería interesante que los oyentes de Noches de Terror, en los comentarios de iVoox, dieran su posible explicación a esos fenómenos que vivió ella y su familia en la casa,
así como a alguien que haya vivido algo parecido y tenga pues su propia impresión de por qué ocurren estas cosas, pues sería interesante que Mar lo pudiera leer, ya os digo, en los comentarios de iVoox. Tenemos ahora con nosotros a Yolanda Saiz. Yolanda, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Yolanda, nos vienes a hablar del apego espiritual. Exacto, sí. O como diríamos más fácilmente, espíritus que se adhieren a las personas vivas. Es decir, entidades que se nos pegan, por decirlo de alguna manera. Sí, por decirlo más fácilmente, que se pegan a nosotros. Vaya, qué miedo. Fíjate, el apego espiritual ya se conocía hace siglos. Los médiums y los psíquicos ya sabían de este tema. Lo que pasa es que ahora están investigando más, fíjate, por el comportamiento de muchas personas. Dicen que tienen comportamientos raros, extraños, o que cambian de forma muy rápida su forma de ser. Entonces ellos creen que es porque alguna energía de una entidad fallecida convive con ellos y es lo que le hace que cambien, pues eso, su carácter, se vuelvan más irascibles, en fin, todo lo que conlleva el comportamiento de ellos. Uh-huh. Dicen que hay entidades que pueden ayudar, ¿no? Como en forma de talento, es decir, que son más talentosos a la hora de pintar, de escribir, de dibujar, pero que normalmente, y la mayoría de casos de entidades que se adhieren a personas, suelen dañar la salud tanto física como mental. Siempre estamos hablando que son más bien cosas malas que buenas. Es decir, que estos espíritus no solo nos siguen, nos acompañan a todas las partes, a todos los lugares donde vamos, sino que también influyen en nuestro comportamiento. Sí. Uh-huh. Fíjate, a lo mejor la gente se estará preguntando, ¿pero por qué se adhieren a nosotros, no? Es una forma... Muchas veces, si son personas que han fallecido, a lo mejor familiares o no familiares, se adhieren por buscar consuelo, ¿no? Es decir, ellos se han dado cuenta que han fallecido y al adherirse o pegarse a estas personas pueden vivir aspectos físicos que, de no ser así, pues dejarían de vivirlos, valga la redundancia. Otras veces porque están confusos. Creen haber muerto, no lo creen. Entonces, si se pegan a una persona que está viva, pues como que se sienten más relajados, ¿no? En este caso no habría que tener pues ninguna clase de miedo, porque se supone que se pegan a veces por buscar ayuda, ¿no? En el caso de no saber si están muertos o si están, pues como buscando ayuda para ellos mismos. Pero sí que es verdad, que es lo que comentaba antes, que hay otros seres que son negativos y que se pegan para buscar o absorber la energía positiva de las personas que estamos aquí, de los vivos, y se les denominan parásitos astrales. Pero el término parásito se refiere de manera peyorativa, es decir, un parásito sería una energía fea, negativa. Sí, se refiere justamente a eso. Son parásitos. Sabemos que los parásitos animales, ¿por qué se pegan a otros? Pues para absorber su energía, su sangre, ¿no? Para sacar lo positivo de ese animal o de esas, en este caso sería de esas personas. Uh-huh. Sí, estaríamos hablando en forma peyorativa. Claro, porque además hemos contado muchas veces que a veces cuando un espíritu se manifiesta o produce fenómenos, necesita absorber energía de las entidades humanas vivas que hay en un domicilio. Uh-huh. Y en este caso, al absorber esa energía positiva, es lo que hace que esas personas pues cambien su forma de ser, su forma de actuar y se vuelvan de otra manera. Me pareció también curioso lo que comentabas de que desarrollan, o una persona que tiene adherido un espíritu desarrolle habilidades, como por ejemplo, pues eso, imagínate una persona que nunca le ha dado por pintar y de repente se da cuenta que tiene esa necesidad de pintar, que además lo hace muy bien, y que todo eso son actitudes del espíritu de su vida anterior, ¿no? De cuando el espíritu estaba vivo. Claro, se supone que es que el espíritu cuando estaba vivo tenía esas facultades de poder pintar bien, de escribir, cantar, por ejemplo, aunque eso ya lo veo un poco más difícil, ¿no? Pero que pueda intervenir en las cuerdas vocales o de una persona, pero podría ser. Y se ve que influye en el comportamiento de esa persona para que esa persona pues necesite el pintar y se dé cuenta que ahora pinta bien. Lo que no sabemos es si será cuando esa persona es más mayor y el espíritu es adherido, o quizás tenga el espíritu adherido desde que es pequeño y ya una persona que es buen pintor o que dibuja bien desde que es bebé o un niño de 2 o 3 años, es que ya tiene un espíritu adherido a él. Eso no lo podremos saber. ¿Y cualquier persona es susceptible a que un espíritu se adhiera? Pues fíjate, hay personas que tienen mayor riesgo que otras. Por ejemplo, los médiums y los psíquicos, por tener su
su profesión, por así decirlo, son canales a otras portales, a otras dimensiones, entonces tienen más riesgo de que un espíritu se les pueda adherir. Personas que sabemos que pueden practicar Ouija, temas ocultistas, también tienen más peligro de que se les pueda adherir porque abren portales y sabemos las consecuencias de abrir un portal, cuáles son. También personas que tienen problemas emocionales o de salud, porque su protección, dicen, energética es más baja y es lo que hace que esos espíritus se adhieran a ellos. Dicen que personas que tienen problemas, no sé si lo habrás oído, con drogas y alcohol, sabemos que tienen alucinaciones y comportamientos raros, pues los expertos creen que estos comportamientos, estas alucinaciones son debidas a una entidad que tienen pegadas a ellos. Es curioso. Es curioso, sí. Luego, fíjate, estamos hablando de los tipos, ¿no?, de bajos astrales, tal. Hay dos tipos de entidades que se podrían pegar a nosotros, ¿no?, adherirse. Estarían las entidades no humanas, que son pues entidades que nunca se han reencarnado en el mundo físico. Nunca han tenido forma humana. Nunca han tenido forma humana. O los demonios, por ejemplo. Exacto, serían demonios, sombras, gente de las sombras que se les suele decir. Suelen ser benignos, suelen ser extraños, aunque también hay posibilidad de que sean entidades negativas. Y yo creo que la mayoría. Pero yo creo que, como tú me has dicho al principio, demonios, la mayoría son entidades negativas. Siempre tienen intenciones malas. Sí. Y luego otro tipo serían los elementales, los que denominan elementales, que son seres que están atraídos por el campo de energía que desprende la persona, ¿no?, que desprenden los humanos. Su forma original, hay que decir que no sería una entidad negativa, pero el comportamiento humano de la persona, de los vivos, puede hacer que cambie su energía a negativa. Fíjate qué curioso, ¿eh? Nuestro comportamiento puede hacer que esa entidad cambie su energía positiva a negativa. Normalmente, si también se presentan en lugares, como hemos dicho, que hay mucha energía acumulada, lugares donde ha habido asesinatos, se han cometido violaciones, que tienen una carga negativa, también absorben la energía de ese lugar y se convierten también en negativos. O sea que siendo positivos pueden acabar perfectamente en negativos. En negativos. Sí. Y pueden acabar, como hemos dicho antes, en el bajo astral. Y para liberar, por ejemplo, si liberan a las personas, porque ya comentaré ahora después cómo se pueden liberar de estas entidades, estos entes elementales, cuando liberan a la persona, también les liberan a ellos mismos. Porque como su naturaleza no es negativa, ellos también se sienten liberados a su misma vez. Y comento yo una cosa, cuando una persona, claro, toda la gente que le gusta el misterio siempre ha sentido la curiosidad de decir, ay, pues me gustaría ir a este lugar que dicen que está encantado, que pasan cosas. Ahí también habría, supongo, un riesgo de adhesión, es decir, si nosotros vamos a un lugar que está infestado de estas energías y estas entidades, es también algo a considerar, ¿no?, de que ya no solo el peligro de lo que nos ocurra en ese lugar, sino que muchas veces esas presencias nos pueden acompañar de vuelta a casa. Claro, por supuesto, es como comentábamos lo de la Ouija, ¿no?, que abre un portal, entran esas entidades y se adhieren a nosotros, pues en un lugar, como tú muy bien has dicho, que ya están por ahí, circulando, pues justamente todavía con mayor riesgo. Y encima ya estarían absorbiendo la energía negativa de ese lugar, o sea que ya se vendría con nosotros una entidad negativa. Sí, porque hay personas que le ha ocurrido, ¿no?, que han ido a sitios así y ya no solo han sentido una sensación extraña cuando han estado allí, sino que a lo mejor esa mala sensación le ha acompañado incluso durante días. Tal vez porque algún espíritu se haya adherido a esa persona. Sí, fíjate, si quieres vamos a decir cómo comenzaría la adhesión, por si hay gente, como tú bien dices, que ha notado esas sensaciones raras y tal, que puedan, pues decir, ¿tendré yo una entidad adherida a mí? O sea que como una enfermedad existen síntomas. Existen como unos pequeños síntomas o unas... Muy bien, no es síntomas, ¿no?, pero unos... Sí, unos indicios, digamos, de que algo... señales, ¿no? Señales. Sí, por ejemplo, la primera señal es, como tú muy bien has dicho, ¿no?, la presencia o el espíritu. Es el estar en un lugar y mucha gente comenta que no se siente sola, que se nota que está como vigilada, observada por alguien o algo que ella no ve, ¿no? Pues esa sería la primera señal. También hay que decir que va acompañado de fenómenos paranormales, como extraños golpes, voces misteriosas, ruidos inexplicables. Hay gente que comenta que ve una niebla por encima de ellos, una niebla amenazante. Claro, esto en realidad les ha pasado a muchas personas, muchos testimonios que hemos tenido y han comentado lo de los ruidos, lo de las voces. Es el primer paso, pero no significa que esa entidad se tenga que adherir a ellos necesariamente.
¿vale? Uh-huh. El segundo paso o la segunda señal sería pues que el espíritu ya comienza a ser como más intenso, ¿no? Es cuando ya la persona tiene cambios de humor irracionales, o sufre ansiedad, sufre depresión, es como que ella ya no está notando una negatividad en su vida. Ya se nota que no está como esa persona era normalmente. Y finalmente pues ya es que el espíritu se adhiere y esta persona pues tiene pesadillas frecuentemente, dolor en las articulaciones, cambios de humor bruscos, es decir, ahí ya es que totalmente se ha adherido a nosotros. Y en este caso sería, claro, una entidad negativa. Es decir, que no solo el interior, el alma de una persona se resiente cuando un espíritu está pegado a nosotros, sino incluso el propio cuerpo físico, ¿no? Como comentas, dolores en las articulaciones. Es decir, sí, causan daño, lo que me digo, crean físico daño también, físico. Moral y físico, sí, los dos. Hay que tener cuidado entonces, ¿no? Para Sí, que no sí. se nos adhiera una entidad. Pero si esto ocurre, ¿existe una posibilidad de quitarnos el muerto de encima, por decirlo de alguna manera? Pues mira, primero hay que descartar, claro, que no sea un problema médico, porque a todo el mundo que le pase esto no significa que tiene una entidad pegada a ella, no. Habría que descartar que no sea un problema médico, porque el dolor de las articulaciones, pues sabemos todo lo que puede ser, ¿no? Si se descarta, pues lo que hay que tener claro es que para poder librarnos de estas personas hay que tener, sobre todo, una buena salud. Es decir, cuerpo sano, mente sana y equilibrada, Uh-huh. ¿no? Porque los espíritus negativos pues notan nuestra energía positiva y entonces, a ver cómo lo explico para que la gente me entienda, los entidades negativas hemos dicho que están en un bajo astral, ¿no? Y nosotros al tener esa energía positiva, nuestra vibración está mucho más alta, entonces somos como más inalcanzables para ellos. El estar nosotros mentalmente y físicamente sanos son más difíciles de alcanzar. Por eso también, por ejemplo, muchas veces recomiendan que una persona que tiene problemas emocionales o que está muy bajo de ánimo no practique, por ejemplo, espiritismo, ouija, porque claro, es un buen cebo, ¿no? Para estas entidades. Sí, son totalmente cebos, vamos, tú lo has dicho. Uh-huh. Hay que decir que si creen que esto les está pasando, lo mejor es que vayan a una persona especializada en estos temas. Porque sí que es verdad que muchas veces la vida de estas personas corre peligro. Si es una entidad negativa muy poderosa, pues correría peligro. Hay que dejar claro que no es una posesión, porque habrá mucha gente que se pensará que es como una posesión, porque a lo mejor por los cambios de humor o por sus comportamientos puede pensar que la persona está poseída y hacerle un exorcismo, pero en realidad esto no es una posesión y no habría que realizar ningún exorcismo, sino rituales de magia blanca para poder expulsar la entidad, simplemente eso. Pero tampoco hay en concreto ninguna respuesta o ningún ritual ni unas claves específicas para poder decirlo. Lo mejor es pues eso, que fueran con personas especializadas que ellos ya les dirían lo que tendrían que hacer. Bueno, Yolanda, como siempre, muy interesante, muy intrigante todo lo que siempre nos cuentas aquí en Noche de Terror, así que un placer. Igualmente, Salva. Y bueno, despedir a los oyentes de Noches de Terror, comentaros que tenéis la página de Facebook donde podéis ver todas las novedades del programa, fotos que aquí comentamos, tenemos también la cuenta de Twitter, @ndeterror, y muy buenas noches.